frente a lo que viene ocurriendo con las mujeres y con las autoridades, y me gustaría que la población también pueda reflexionar porque tenemos que cambiar desde casa lo que viene ocurriendo. Katherine, bienvenida a Exitosa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, buenas noches, Katiuska. Lamentablemente nos encontramos en estos momentos conversando sobre esta problemática que nos duele, que nos indigna, que nos llena realmente de bastante coraje por la serie de acciones que se han dado frente al caso de Katherine, ¿no? Y en especial hay que remarcar en estos momentos que hay un sujeto, hay un feminicida flagrante que se encuentra prófugo y que si bien en los primeros días, ¿no? Lamentablemente, y eso tiene que, espero, que sea sancionado y revisado en las políticas también, ¿no? De los entes de primera línea, que son los encargados de la función de capturar, ¿no? De tener por lo menos las primeras acciones que refuercen toda la cadena de justicia. Creo que lo que se ha tenido a través de estos días es, como mencionaba, un mensaje revictimizante a su familia, un mensaje de negación de protección, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Precisamente hoy se publicó, ¿no? Un reportaje donde se mencionaba cómo se dieron cada uno de estos hechos, cada uno de los días, ¿no? Porque como sabemos, Katherine, el cuerpo de Katherine ha estado resistiendo durante 6 Sí. días y lamentablemente ayer tuvimos las noticias de su fallecimiento, ¿no? Y digo la cadena de acciones porque recién al cuarto día de sucedidos estos hechos, es decir, esto sucedió el sábado y recién al cuarto día, el miércoles, es que Fiscalía ¿no? Presenta la denuncia, presenta la acusación. Al día siguiente, al quinto día, tenemos recién las respuestas del juzgado, ¿no? Con la orden de captura. Entonces vemos toda esta lentitud, hemos visto también los videos, las fotografías, ¿no? Que salen en medios, en distintos reportajes también sobre el caso, donde se ve cómo este sujeto huye, ¿no? Como a los minutos de haber sucedido estos hechos se va corriendo, ¿no? Entonces también hay que hablar de las responsabilidades estatales a todos los niveles en el marco de protección. Es sumamente importante que hablemos también qué pasó con el gobierno local en ese momento, ¿no? Cómo cómo las cámaras de vigilancia recién sirvieron para una denuncia 4 días después, cuando sabemos también que, por ejemplo, a fines del 2018, y esto fue a partir del caso de Ivy Ágreda y otros casos, se modificó en diciembre del 2018 la guía de procedimientos de intervención policial en el marco de la ley 3036-4, ¿no? De la ley para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia. ¿Qué dice estas modificaciones en esta guía de procedimientos? Es que frente a estos hechos, una vez identificado, no, que se evidencie, que un personal policial evidencie un episodio de violencia, y en este caso lo hemos visto a nivel nacional, ¿no? Un hecho flagrante de feminicidio, ¿no? Intento de feminicidio hasta ese entonces. Lo que vimos no tenía que ser denunciado, como mencionaba, de oficio por nuestras autoridades estatales, pero lamentablemente lo que hemos tenido han sido una suma de acciones que ahora lo que hacen es que tengamos una situación lamentable que ahora se sienta a impunidad, porque eso es lo que está pasando, de tener a este sujeto prófugo, ¿no? Y también lo que tenemos es, como mencionaba, revictimización y un mensaje también bastante doloroso hacia las mujeres y hacia las niñas peruanas, ¿no? No podemos seguir alimentando ese tipo de discursos que justifican la violencia, ¿no? Y ya tú lo mencionabas con estas declaraciones de la titular de la política de prevención, ¿no? De atención en los casos de violencia contra mujeres. Entonces, la institución encargada, la máxima institución encargada de estas políticas de atender, ¿no? De garantizar esta seguridad, de garantizar también, ¿no? Junto con el Ministerio del Interior, estos autoridades de garantizar toda la política de prevención, lamentablemente lo que han hecho, lo que se menciona en sus discursos y en las omisiones de acciones también, es seguir reforzando esta negativa de acceso de las mujeres víctimas de violencia hacia las instituciones, ¿no? Entonces, seguimos reforzando la desconfianza, el tú te lo buscaste probablemente, ¿no? Así es. ¿Y Esta tú palabra cómo, tal creo que lo que hace es alejar a las mujeres de la denuncia. Efectivamente, y tú como socióloga, Katherine, porque yo sé que las autoridades tienen una responsabilidad muy grande, pero algo que yo reflexionaba y lo conversaba justamente con mi familia es, nosotros nos indignamos y sé que esto ha movido muchos corazones en el país, pero ¿cómo somos parte de la solución? Porque de repente como madres estamos criando hijos machistas, de repente somos mujeres machistas, de repente estamos en una sociedad machista y no nos damos cuenta que también somos parte del problema. Claro, hay que funcionar como autoridades locales, regionales, las ministras, las leyes, la policía también,
pero como ciudadanos algo está fallando, porque entiendo que las leyes sí son duras y son rígidas, y eso no ha menguado que las cifras de violencia puedan bajar. Es decir, un criminal como Sergio Tarache no ha pensado en, uy, me puedo ir preso de por vida si es que hago esto. No es que tengan menos miedo por las leyes más duras. Entonces, ¿cómo lo trabajamos desde cada espacio público que podamos, por favor? Sí, lamentablemente estamos, ¿no? Convivimos, o las mujeres nos enfrentamos a todo un sistema de creencias que naturaliza toda esta violencia, ¿no? Como bien se mencionaba, existe una serie de normativas, se han cambiado una serie de procedimientos, han habido importantes avances, ¿no? Han habido aumentos presupuestales también que cambiaron en más del 60% del 2018 al 2019, ¿no? Respecto a ciertos sectores, pero esto aún sigue siendo ineficiente si es que solamente lo tenemos, como decimos, en papel, ¿no? Si es que solamente lo tenemos en algunos documentos, pero no se aterriza en una conciencia de la problemática, ¿no? Estas inacciones que se mencionaba estatales respecto a una celeridad, a la debida diligencia, ¿no? Son parte de este producto, todo este ecosistema, ¿no? De violencia en la que vivimos las mujeres, y esto es producto del, como mencionábamos, no preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en esta ¿no? Dentro del marco social donde se sigue permitiendo bajo distintas acciones sociales, ¿no? Bajo distintas reproducciones de roles, bajo distintos comentarios, ¿no? Distintas instituciones siguen retribuyendo también, y instituciones me refiero a los espacios como los medios de comunicación, También. las instituciones educativas, ¿no? A las distintas responsabilidades que existen dentro del marco como lo público, ¿no? Como lo social, como también lo privado, ¿no? Entonces, todas estas cadenas de desigualdades que tenemos lo que hacen es seguir alimentando estos sistemas de violencia hacia las mujeres. Y menciono sistemas de desigualdades desde lo más básico, ¿no? Y creo que es algo que siempre ha estado colocado precisamente en la agenda como si fuese un tema polémico cuando se habla de derechos, es el enfoque de género en el sistema educativo, ¿no? El hablar de ciudadanía, el hablar de romper con esos estereotipos de género que colocan a las mujeres en una situación de inferioridad, ¿no? O que construyen esta narrativa desde la inferioridad o de la obediencia, ¿no? O de la sumisión o el ejercicio de control versus esta otra parte, ¿no? También, o hacia esta otra parte de cómo crían y cómo se van formando la sociedad en su conjunto, ¿no? Cómo los medios de comunicación, todos, cómo impactan socialmente sobre los niños, sobre las niñas de forma diferenciada, ¿no? Sobre quiénes tienen las responsabilidades y a quienes también se les carga de alguna forma responsabilidades que termina siendo también luego vulnerando sus propios derechos, ¿no? En este caso a niños, a quienes bajo masculinidades crueles se les agrede, ¿no? O no se les permite transmitir también sus emociones y entre otras cosas. Entonces, son una serie de variables, ¿no? Que reproducen estas situaciones de violencia y que en las casas las podemos identificar de formas quizás muy sencillas, ¿no? El empezar a hablar de los roles, el empezar a destruir estos roles de género, mejor dicho, el empezar a hablar de cómo construimos, no solamente dentro de la diversidad de familias, ¿no? Dentro de las madres que están cuidando solas, dentro de los padres que puedan estar también cuidando solos, o la abuela o el abuelo, ¿no? O la comunidad misma también. Y cómo esta está enlazada con los sistemas de protección estatal, porque hay que recordar que son múltiples las desigualdades que muchas veces también tienen a madres, a padres, a tíos, a tías dentro del espacio familiar trabajando muchas horas, y lo que les queda a los niños y a las niñas es, ¿no? El ir a las escuelas y luego de ello probablemente la televisión o la comunidad. Entonces hay una responsabilidad también sobre todas estas otras personas con las cuales vamos entablando, vamos socializando, ¿no? Y vienen naturalizando también un sistema de valores, ¿no? Todo este esquema que naturaliza todo ello, toda esta estructura, ¿no? Que va dando, lo vemos lamentablemente en esta representación nacional, ¿no? Los comentarios, estas omisiones de acciones, estas demoras, esos temores de algunas mujeres de el acudir a realizar una denuncia, ¿no? Y esto no es solamente un enunciado de que alguien pueda decir hay temores, ¿no? Sino que la cifra claramente nos demuestra, y la última encuesta de relaciones sociales, ¿no? Que necesitamos cambiar, necesitamos hacer una nueva, porque es el 2019, antes de la pandemia, la realidad se ha exacerbado respecto a la violencia, necesitamos un presupuesto también como va, nos muestra cómo del total de personas ¿no? encuestadas a nivel nacional, 6 de cada 10 peruanos y peruanas permiten los episodios de violencia, son altamente tolerantes a la violencia, es decir, que están a favor de ciertas restricciones o ciertos de conductas de castigo hacia las mujeres. Estamos hablando de 6 de cada 10.
Y esto también se ve representado, ¿no? Cuando, por ejemplo, en esta encuesta segregamos en la base de datos solamente la respuesta sobre las mujeres que fueron víctimas de violencia en los últimos 12 meses, y de todas las mujeres que habían sido víctimas de violencia, solo en 3 modalidades: la sexual, la física y la psicológica. Solo en esto, no estamos hablando de la económica y patrimonial también, pero en estas 3 modalidades, las mujeres que habían sido víctimas de violencia, del total, solamente el 12% de ellas lograron acceder a la denuncia. Estamos hablando de que de cada 10 mujeres que fueron víctimas de violencia, solo una de ellas, Katiuska, se atreve, ¿no?, o logra realizar la denuncia. Dentro del 30% de ellas y entre el 20%, ¿no?, acuden a alguien de su familia, a una persona cercana, y es ahí donde también tenemos que generar estos lazos. Algunas de ellas logran realizar la denuncia, pero también hay otro grupo de ellas que como un 30% que acudan a otras instituciones diferenciadas. Pero creo que hay que colocar el foco sobre este porcentaje que te mencionaba, sobre ese 12% que solamente accede a la denuncia y que de un total, ¿no? Entonces, es una cifra muy real. Es una cifra Yo quiero, por favor, Catherine, tú como conocedora del tema, con la experiencia que tienes, ¿qué debió pasar con Catherine Gómez en ese momento si regresamos al pasado? No sabemos si hay otra Catherine Gómez también que puede estar a punto de ser violentada en este momento. Entonces, ¿qué debió pasar cuando ocurrió el incidente? ¿Cuál debió ser el accionar de los serenos de la zona, de la misma población que veía lo que estaba pasando? Porque si yo paso por una calle y veo un acto violento, yo soy la primera en llamar a la policía y en gritar y en defender, porque así yo no la conozca, esa mujer puede ser mi hermana, puede ser mi madre. Entonces, lamentablemente estamos en una sociedad individualista. Como no es mi tema, yo me paso de frente. ¿Qué debió pasar con Catherine ese sábado, ese fatídico sábado? Lo que debimos de haber tenido en ese momento es, ante un episodio flagrante, como hemos visto, ¿no?, un delito, lo que se debe hacer es una denuncia de oficio inmediatamente. Y por eso mencionaba las modificaciones en la guía de procedimientos de intervención policial en el marco de la ley 3036-4. Entonces, la policía está facultada para realizar una denuncia de oficio. Y creo que aquí no había que generar la gran investigación, porque ha sido algo que encima ha sido televisado, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Eso también hay que cuestionarlo, ¿no? Porque hay situaciones de crueldad que no deben de servir como pedagogía del dolor. Creo que ahí los medios también tienen que tener un marco de responsabilidad, sí, y está dentro de la ley 3036-4 también. Entonces, la evidencia de la problemática ha sido totalmente clara. Esto debió de haber generado una denuncia de inmediato, de oficio. Están facultados totalmente, así como también el programa, ¿no? Contamos desde el sector mujer, ¿no? El Ministerio de la Mujer se encuentra con el Programa Nacional La Aurora, quien dentro de todo este apoyo integral, ¿no?, de este soporte integral que tiene, ¿no?, apoyo, porque se trabaja con el recurso de todos los peruanos y peruanas, nuestros impuestos, ¿no? Se tuvo que haber dado unas medidas diligentes y céleres, con una conciencia también respecto a lo que está sucediendo con las mujeres peruanas, ¿no?, con el tipo de mensajes a las instituciones. Nos preguntamos, ¿no?, se culpabiliza tanto, se dice, se alimentan los estereotipos sobre la responsabilidad de violencia hacia las mismas mujeres, no se ve el problema que está detrás, y este problema que está detrás no solamente tiene a feminicidas, no solamente tiene a hombres y a una sociedad en su conjunto que naturaliza ese tipo de episodios, ¿no?, sino también que tiene lamentablemente a instituciones y a toda una cadena de representación que permite este tipo de hechos, ¿no? Y luego por ello nos preguntamos por qué las mujeres desconfían de las instituciones o tienen temor a hablar y dar el siguiente paso probablemente, ¿no? Entonces son una serie de causas que nos colocan en ese tipo de situaciones, y como te mencionaba, Katiuska, aquí en las primeras 24 horas se debió haber tratado, ¿no? Para mencionar también que han habido unas recientes modificaciones en el marco de la ley 3036-4, es decir, por ejemplo, las medidas de protección tienen que salir inmediatamente en el plazo de las 24 horas, esa tiene que tener una respuesta. También sabemos que en este país hay más número de medidas de protección que policías para poder ejecutarlas, ¿no?, hacerlas efectivas, pero para ello también necesitamos una presupuestación, ¿no?, aún mejor, ¿no? No solamente los cambios se tienen que dar cuando tengamos este tipo de episodios, ¿no?, como el que nos recordaba en el tiempo de Baby Ágreda, donde recién tuvimos los cambios en el marco, por ejemplo, de que se reconozca el acoso como un delito, ¿no?, con el decreto legislativo 1410, antes no era un delito, ¿no? Y todas estas modificaciones que son sumamente importantes y que no nos tienen que solamente colocar o enfrentar, ¿no?, entre una pared, un episodio tan cruel como este, para recién decir qué es lo que tienen que hacer cuando cada uno de los operarios de línea, cada uno de los profesionales encargados de ejecutar una política pública nacional integral,
tienen la responsabilidad plena y son quienes tendrían que generar un marco de protección hacia las mujeres y los peruanos, ¿no? Bien, Catherine. No quiero que se acabe el tiempo que tengamos ahora, Sí, perdóname, nos sin antes quedan unos mencionar segundos. que Sigue. dentro de toda esta autonomía económica y de la erradicar el sistema de desigualdades de las que hablamos sobre las mujeres, es importante mencionar que ha estado en debate Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Un proyecto de ley que ingresó el año pasado y que en la Comisión de Mujer y Familia ha sido enviado a cuartos intermedios, ¿no? Han habido discursos bastante lamentables, ¿no? Cuestionando este Sistema Nacional de Cuidados, discursos bastante similares a como cuando se archivó el proyecto de ley de cunas y guarderías, ¿no? Para el apoyo también hacia mujeres, hacia madres solteras, ¿no? Quienes buscan de alguna forma seguir con sus estudios o continuar trabajando. ¿Cómo contribuimos o cómo apoyamos o cómo generamos mayores Ujú. herramientas o elementos para que las personas puedan tener también el Bien. derecho al cuidado? Hay que colocarle el foco sobre eso y entre otras normativas para que no retrocedamos aún más, Bien. Katiuska, en este país. Bien, gracias, Catherine Soto, socióloga especialista en género, y a la población, gracias por haber reflexionado y por haberse indignado, pero somos parte de la solución. Por Catherine Gómez.